Escribir y también publicar ha dejado de ser el gesto temerario que Platón estigmatizó. No quizá tanto por un triunfo ideológico, sino por la conquista de una mejor relación con aquello tan temido. La verdad y la mentira, lo valioso y lo intrascendente, se ponen también en juego y se reconocen en espacios públicos de producción y circulación. Puede entonces que la tarea, la de hacer una revista, por ejemplo, no tenga por qué asumir otro carácter que el de una prolongación, con otros medios, de lo que ya hacemos siempre: dialogar, ensayar, polemizar, comentar. Nombres no quiere presentarse explicitando posiciones. Quisiera, en cambio, que solo de sus posiciones no tenga mucho sentido hablar, porque precisamente en ellas y en sus diferencias tendrá sentido ejercer alguna fricción, articular palabras. Por eso, todo lo que hemos querido hacer coincide con lo que hemos logrado hacer y coincidirá en el futuro con lo que hayamos hecho. Para hacer una revista de filosofía, las circunstancias son siempre adversas. Por eso, la nuestra se alimentará de lo mismo que la curiosidad filosófica: de osadía, temor, ensayo, error. Siempre es posible disponer los materiales de otro modo o intentar una diferente relación con los textos, los lenguajes, los problemas. Tal vez una revista conceda la puesta en obra de esa posibilidad. Esta es la introducción del primer número de la revista Nombres en el año 1991, cuyo comité editor estaba compuesto por Diego Tatián, Carolina Escoto, Sergio Sánchez, Carlos Longini y Gustavo Kosakov, todos docentes de la Escuela de Filosofía. Y aquí tenemos a Gustavo Kosakov. Un gusto, gracias por venir. Y podemos arrancar preguntándote por el espíritu que tenía en ese momento la revista Nombres en su primer número. Bueno, en la revista Nombres, como vos ahí mencionás, los que formamos parte inicialmente, cumplía con esto que yo me había olvidado de este texto, que debe haber tenido mucha importancia en la redacción de Diego Tatián, si no me equivoco en ese momento, pero fue acordado por todo el grupo, y había efectivamente todo ese espíritu que se señala ahí, y básicamente la idea, viste que no se menciona en ningún momento el carácter académico de la revista. Ese era un elemento fundamental, que no fuera una revista académica, y nunca lo fue. Tenía en el primer dossier, si no me acuerdo mal, un dossier sobre pintura, en el siguiente uno sobre música. Bueno, era una revista de filosofía que no pretendía ser, te diría, lo que hoy llamaríamos una revista con referato, que eso en algún momento estuvo planteado, y sobre todo Oscar del Barco, que lo perdimos en junio, 2 de junio del año pasado. Bueno, él era uno de esos intelectuales que estaban en la academia, pero seguía siendo intelectual. Y hago una diferencia entre el académico, que hace un trabajo intelectual, y el intelectual, como era Oscar del Barco, que no se encerraba en ninguna disciplina y que la impronta que tenía era la de una creatividad fuera de límites epistemológicos y de algún tipo de unificación de pensamiento. Así que fue una experiencia que para mí fue muy, muy importante. Una revista que se prolongó durante años, décadas, y que llegó a tener más de 30 números, y hoy en día es consultada por lectores, intelectuales, investigadores, ¿no? de todos lados. Sí, porque reúne una serie de trabajos que son buenísimos, pero además muy anticipatorios algunos, ¿no? Así que creo que fue una experiencia muy buena. Ya vamos a volver a esta época digo, donde hay varias producciones interesantes, intelectuales en tu vida, pero me gustaría como arrancar un poco del comienzo tuyo, Gustavo,
Naciste en 1950, digamos, arrancando la segunda mitad del siglo XX. Sí. Y fuiste en la primaria al colegio Olmos, que hoy en día es el Patio Olmos, el shopping center más conocido de la ciudad de Córdoba. Los de mi generación quizás no sabíamos incluso que había un colegio antes ahí que era muy famoso en Córdoba, el colegio Olmos, Sí. de los cuales vos fuiste alumno. ¿Te acordás de aquella época, de aquel colegio, de cómo fue tu...? Sí, me acuerdo. No tuve maestras que yo recuerde así con especial cariño. Gente buena, sin duda, pero digo, no tengo esa relación con la maestra de la primaria que uno a veces continúa relacionándose. Yo no tuve esa fortuna. Y a los 8 meses, mis padres se mudaron, yo era el primer hijo, a la calle Bolívar, al 300, a media cuadra de tribunales. Porque los dos tenían vínculos con el sistema judicial. Tu viejo era juez, ¿no? Mi viejo en ese momento, cuando yo nací, no era juez. Era abogado que ejercía la profesión y hacía, creo que algo de derecho laboral, me parece. Y mi mamá, que era contadora pública, era funcionaria de tribunales y lo fue hasta el año 1952. Sí, mi papá fue agente fiscal, primero cargo que ya no existe, pero es la primera persona que toma en contacto después de la policía con... Gustavo, y el Olmos, que era un colegio enorme, ¿no? Y el Olmos, sí, bueno, ahí hice la primaria hasta el 6º grado. Todavía estaba lejos de ser un shopping. Y además tenía después una escuela nocturna. ¿Y después en el secundario? Y en el secundario entré al Manuel Belgrano, pero rendí en el Montserrat y en el Belgrano y me fue bien en los dos. Y yo prefería entrar al Montserrat, pero ahí la familia, digamos, la opinión era que entrara al Belgrano por la consabida doble titulación de bachiller y perito mercantil. Bueno. En cuestión de títulos. A mí me interesaba, yo en ese momento estaba con ganas de hacer un colegio humanista, para decirlo así, ¿no? Pero bueno, entré al Belgrano. Claro, y en el Belgrano, ahí empiezan a nacer un poco tus inquietudes intelectuales y política. Supongo que ahí empieza un despertar, ¿no? En el secundario. Sí, hay algo anterior. En el año 1962, 61, yo tenía 11 años. No me acuerdo bien si 61 o final de 61, 62 comienzo. Ya había nacido mi hermana Sara, que yo tenía 12 años. Sí, 12 años de diferencia. Fue en el 62. Acá en Argentina se pudrió la situación política, entre otras cosas por el golpismo contra Frondizi, en ese plan Conintes. Había un ambiente muy feo y además habían secuestrado a Adolf Eichmann en el 59, creo, y se generó una campaña también antisemita. Sumado a eso, el hecho de que mi papá en ese momento era juez, renunció a los tribunales y nos fuimos a Israel. Con la intención de mis viejos, que eso es toda una historia, ¿no? Porque no era por religiosa, nada. Mi papá era ateo y mi mamá, podría decirte, creía en algo superior, así. Mis abuelos maternos eran más piadosos, como se dice. Pero mi papá quería ir ahí porque con el tema del antisemitismo, él sentía que él quería ser uno más. Quería ser como es un apellido como Pérez, Ramírez, acá Fernández, ¿no? Y entonces creía que en Israel lo iba a conseguir. Le fue muy mal. ¿Vos tenías en ese momento cuántos años? 12. 12 años. 12 años. ¿Y se van a Israel? Vamos a Israel, mi papá se fue primero, ¿no? Se fue primero a estudiar el idioma, 9 meses.
Mi mamá tuvo que levantar toda la casa. Fue una mudanza absurda, un viaje de pura pérdida, en barco en esa época, nos fuimos en barco con mi mamá. Y en Israel estuvimos menos de un año, hasta que decidieron volver. ¿Tu papá no encontró allá No, lo que iba? Se sentía un extraño ahí. Y había algunos latinoamericanos, pero estuvimos en un kibutz primero. En el kibutz no funcionó la dinámica para mi mamá. Mi papá se fue a cortar naranjas, a limpiar ollas. Es el juez que quería romper con todo, ¿no? Pero bueno, después también sintió que por el futuro nuestro, de que ahí no estaba bueno quedarse. Había un espíritu muy nacionalista en esa época ya, aunque todavía estamos hablando de antes de la Guerra de los 6 días. Pero los aviones que veían, los soldados, toda la gente armada, todo eso era parte, digamos, de la democracia israelí, porque era el pueblo en armas, igual que Cuba en ese momento. Mi papá, me acuerdo que comparaba esas cosas. Ninguna democracia, ningún autoritarismo puede subsistir con un pueblo en armas. Esa era la idea. Bueno, pero el problema estaba en otro lado, ya sabemos, no quiero entrar en esta historia que es bastante compleja. Y nos volvimos. ¿Vos ahí no habías entrado al secundario todavía? ¿Vos volvés? Claro, ahí no había entrado al secundario, yo ya estaba atrasado un año con este viaje, porque estuve allá en la escuela, pero no tenía ninguna, ni conocía el idioma. Estudié 6 meses antes de salir. Vuelven, entras al Belgrano. ¿Y por qué decís que este viaje es como algo que te marca para...? Y me marca porque fue una experiencia vinculada incluso con mis ancestros, con las raíces judías. Pero claro, cuando yo entré al Belgrano, fui teniendo una visión, digamos, más crítica de lo que se vivía en Israel, hasta que en el año 68, o sea, cuando ya estábamos en cuarto año, en el año 67, formamos una agrupación. Pero algunas de las lecturas, te digo, por ejemplo, que me acuerdo de Sartre, que era la reflexión sobre la cuestión judía, muchos textos que tenían que ver con la inserción, ¿no? Y yo, bueno, además había empezado a dibujar. Me acuerdo que mi primer dibujo fue en un ómnibus en Israel, a un trabajador que me gustó la cara de él, su sombrero, no me acuerdo, que lo retraté en el bondi, ¿no? Que después lo vio un pintor amigo de mi papá, bueno, esas cosas que te dicen muy bien, que si yo estudiaba. Pero yo ya estaba ahí con eso. Que el dibujo y la escritura nacen juntos, o primero el dibujo es como primero algo... el dibujo, lo que pasa es que a mí me mandaron a una academia de dibujo cuando tenía 5 años por el tema de la vista, y ahí aprendí a dibujar, lo pongo entre comillas, y después la pintura, y además mi mamá pintaba. Entonces yo tenía siempre mucha información sobre la historia del arte, museos, bueno, eso. Lo que pasa es que me metí en el secundario, lo primero que se me ocurrió era, bueno, dedicarme a la pintura y también, de nuevo, calma, hay que terminar el secundario. Claro. Y ahí tus primeras lecturas teóricas, filosóficas, como decís, son políticas, digamos. Son políticas y tenían que ver, tenía varias etapas, porque primero tuve una novia que no era judía, que era una hermosura, y ella era hija de uno de los alemanes que llegaron a Córdoba con el hundimiento del Graf Spee. ¿Sabes lo que es eso? No. Un crucero alemán que lo hunden en el Río de la Plata y que entran estamos hablando de la Segunda Guerra. Sí. Bueno, ese era su papá. Teníamos una historia que podría decirte de Romeo y Julieta.
¿no? Montescos y Capuletos en clave. Y bueno, Segunda fue Guerra. una época hermosa. Ahí empecé a escribir. Prácticamente todos los días le escribía algo, algunos versos. Y en esa época, digamos, bueno, estuve con ella un tiempo y cuando me empecé a politizar en el Belgrano, ella no le interesaba toda esa onda, no le interesaba mucho leer tampoco, qué sé yo, y a mí sí. Entonces hubo un alejamiento y me puse en pareja con otra compañera del Belgrano, que con ella formamos parte de Claudio Weisborg, que ya murió, un querido amigo, mucho, mi primo Lázaro, mi prima Alicia. Bueno, éramos una secta de estudiantes secundarios que se llamaba ERES, Estructura Revolucionaria Estudiantil Secundaria, que luchábamos para que se reconociera el derecho a tener centros de estudiantes. En esa época El Belgrano no tenía centro estudiantil. No, porque había un decreto que se llamaba Jorge de la Torre, de la época de Perón, que prohibía los centros de estudiantes secundarios. Y nosotros luchábamos contra eso. Bueno, ahí tuvimos una revista, tuvimos un club, en lugar del centro formamos un club estudiantil. Ahí el presidente fue un amigo mío también, que ahora vive entre Suiza y Buenos Aires, que se llama Carlos López, arquitecto ahora, se recibió en Suiza porque también tiene una historia de persecución. Y formamos esta estructura revolucionaria estudiantil secundaria. Fue una época de mucha politización, Gustavo, y 67, 68. Claro, y 69, el Cordobazo. Hice el año libre con mi novia, que después nos casamos, Edith Hans, que ahora vive en Francia. Y yo me fui a trabajar a una fabriquita pyme metalúrgica. No entré en la Facultad de Derecho, que era un poco mi destino, si vos querés, o a la Escuela de Arte. Tomé por una diagonal, me fui a la militancia y bueno, y en ese momento terminamos entrando, la mayoría del grupo, no todos, al Partido Obrero. Y bueno, que tenía toda una ideología marxista, trotskista, leninista, trotskista, digamos. Te preguntaba porque en el 69 el Cordobazo vos ya estás militando ahí Claro. en política obrera. Sí, y participás. Participamos. ¿Qué recuerdos tenés de ese? Algo te puedo contar. Estuvimos la noche del Cordobazo, fuimos a la ciudad, acá al centro, la manifestación, bueno, todo lo que ya se conoce, está documentado, pero en el caso particular mío y de mi hermano, Rolando, fuimos a Barrio Güemes y se formó una barricada en Ayacucho y San Juan. El colegio de enfrente, que era el Colegio de las Nievas, estaba en construcción, así que había muchas cosas para armar barricadas y los vecinos apoyaban, nos daban cosas. En algún momento, antes de parar, tuvimos esa noche del Cordobazo en la esquina de San Juan y Ayacucho, en un techo de una casa. Pero durante el día, bueno, estuvimos viendo cómo, no lo hicimos nosotros, pero cómo quemaban el casino de suboficiales de la Fuerza Aérea, que estaba en La Cañada y San Luis, que ahora es el sindicato de taxis. Claro. Ahí. Gente de Barrio Güemes, que fueron a quemar, a saquear, a chupar también, porque había bodegas. Todo eso no entraba dentro de nuestra politización correcta, pero lo vimos. Vi también cómo la gente agarró un policía que andaba suelto, policía excepcional, no lo de casco, nada, y lo pusieron patas abajo de La Cañada. Y la gente, los trabajadores, porque había una diferencia entre, pongo entre comillas, el lumpenaje y el trabajador sindicalizado de Les Mata, por ejemplo. Los trabajadores dijeron, no, compañero, lo levantaron
me acuerdo que el policía tiró la gorra y dijo, nunca más voy a luchar contra el pueblo, que eso, y se fue. Pobrecito, ¿no? Cosas de esas pasaron en el Cordobazo, muchas cosas. Hubo algunos muertos. Esa noche cuando estuvimos nosotros ahí en Ayacucho y San Juan con mi hermano y otra gente también, de algunos compañeros y otros que no conocíamos, llegó el ejército que venía de Tercer Cuerpo por San Juan, entraron, y nosotros estábamos en el techo y era una noche clara. De golpe lo vimos en 2 techos de ahí, tipos con armas largas. No nos quisieron matar. Pero me acuerdo que sí mataron a un tipo que venía caminando y se les enfrentaba, que estaba posiblemente borracho por la forma en que gritaba, había Perón y qué sé yo. Bueno, creo que ese lo bajaron. No lo vimos exactamente, escuchamos los disparos. Pero bueno, a la madrugada, cuando ya estábamos ahí, los del ejército avanzaron y entonces nos tiramos al patio de la casa esa y volvimos después, cuando se calmó todo, a la casa de mis padres, que estaba a 6 cuadras, en Marcelo T. de Alvear 935, pues Redón y La Cañada casi, ¿no? Ya nos habíamos mudado de la calle Bolívar, hace varios años. Vos ahí tenías 19, 20. 19. El Cordobazo fue el 29 de mayo, yo había cumplido en abril 19. Y llegamos a casa, nos vimos toda la noche, imagínate, mis padres ahí, mi viejo. ¿Cómo les va? Peoncitos de Lanuse, nos dijo. Peoncitos de Lanuse. Claro, porque era un Ganí el presidente. Bueno, Leviston había sabido después un Ganí, y era el final de los nacionalistas frente a los liberales del ejército, azules y colorados. Todo. Bueno, Lanús se dejó hacer, metió el ejército tarde, que se armó el pelote, y tiene mucha complejidad el Cordobazo, ¿no? Pero nosotros estábamos tocando el cielo con las manos. Era caracterización de esa época, huelga política de masas, ¿no? Entonces hubo asambleas, hubo gente en la calle, hubo todo lo que ya sabés del Cordobazo, y bueno, lo sentimos como que era algo que anunciaba el cumplimiento de muchas de las cosas que nosotros esperábamos que pasara. Por supuesto que, viéndolo retrospectivamente, uno dice qué delirante, ¿no? Pero bueno, en ese momento compartían incluso los mayores, incluso los más reaccionarios. Años después Menéndez decía que estaba en la Tercera Guerra Mundial luchando contra el comunismo, es decir, le tenían miedo a la realización de todo eso, ¿no? Así que era una época que todavía estaba vigente, llevaba 10 años la Revolución Cubana. Ahí, más o menos en esa época, quizá un poquito después, te pregunto, vos decías recién, entraste a trabajar en una fábrica, en Forja. En el 69... Contame brevemente ese proceso. ¿Vos fuiste a pedir trabajo a la fábrica o era como parte de la...? Yo lo primero que hice fue entrar a una fábrica metalúrgica de 8 operarios donde el dueño trabajaba con nosotros. Esa bien pyme, ¿no? Negro. Pero ahí aprendí a manejar, qué sé yo, diferentes máquinas, tornos, revólver, perforadora múltiple, plastificado, cosas así. En 1970 entré a Forja. Entré a Forja y tenía algún antecedente y además dije que no había terminado el secundario, que estaba peleado con mi familia en las entrevistas, que yo no estaba peleado con mi familia, que necesitaba trabajar y que estaba casado. Me estaba separando ya. Duró poco el matrimonio. Pero, bueno, ahí estuve trabajando 70, 71, hasta noviembre del 72. ¿Qué te dio ese cambio de vida, digamos, ¿no? De pasar de una... Sí, y conocer lo que es. Imagínate, yo había sido a los 18 becario sin cobrar en el Poder Judicial, en un juzgado. La vida relajada del empleado judicial, nada que ver con el trabajo en la fábrica, los tomatiempos, los tiempos de descanso, los horarios de entrada, de salida, todo súper rígido, ¿no? Y controlado. Y cuando fui a buscar trabajo,
me presenté porque hubo una convocatoria. Hacía 20 años que no entraba nadie en Forja. Entonces entró una camada de gente muy joven, yo tenía 20 años. Y ahí me acuerdo que Mr. Budding, que era el gerente de relaciones industriales, me llevó a la planta, antes de que yo entrara en entrevista, a ver si me le bancaba el calor. Estaba dispuesto a bancarme todo. Bueno, entré como operario simple y después, un tiempito después, conseguí el nivel de operario especializado porque empecé a manejar un martillo neumático. Era el pilón, le decían. Bueno, ahí vi cómo la gente arruinaba su salud porque no estaba declarada la insalubridad, no se reconocía la insalubridad, ni las 6 horas que tenían que haber trabajado, ni la doble vacaciones, ni en esa época era el litro de leche que le tenían que dar, el equipamiento, o sea, teníamos delantales, por seguir todo, pero no estábamos preparados para trabajar con hornos que ponían al rojo vivo, pedazos de hierro como si fuera esta mesa, que llegaban con una máquina de Siemens, la metían en el horno, salía al rojo y yo manejaba el martillo, tenía que tuc golpear, y la máquina iba haciendo así, ha sido un gran cilindro que después pasaba maquinado, se hacían los ejes de los trenes, ¿no? Y era grosso, ¿no? En forja pesada estaba yo. Así que, pero hubo un viejo que me enseñó algunos trucos de cómo manejar ese martillo, que tenía sus secretos, ¿no? Un martillo de vapor. Una fábrica que los ingleses en 1926 declararon toda la maquinaria obsoleta y la trajeron a Argentina. Y eso formó parte de una empresa de Jorge Antonio, que era un peronista que se hizo rico y que lo acusaron de corrupto y era dueño de esa fábrica. Cuando fue el golpe del 55 se la expropian y la administraba Fuerza Aérea, Ferrocarriles y Ministerio de Defensa. Ese era el directorio. Dependía de la Unión Obrera Metalúrgica. Y era la fábrica más grande de Córdoba de los metalúrgicos, 400 y pico de empleados. Y ahí empezás a tener vínculos, amistades. Claro, algunas de las cosas que hacía era poner un papel blanco arriba de los armarios y después cuando los íbamos mostraba lo que habíamos respirado. Ese tipo de cosas. Nada político, sino sindical. Pero a las 8 horas, obviamente que era político y los delegados eran delegados de la UOM, del gremio de Alejo Simó, que era un tipo que no era hongaro de la CGT de los argentinos, peronismo de derecha, ¿no? Pero seguramente me detectaron enseguida como un zurdo, ¿no? Es un zurdo. Pero no cuestionaba un poco las condiciones de trabajo. Sí, Mr. Budding me llamó un día y me dijo, pero Cosaco, usted es un tipo inteligente, ¿por qué anda soliviantando a la gente? Mira la expresión, soliviantando. Sí. Y bueno, y ahí trabajé y lo más, te digo, todas esas experiencias de lo que es el trabajo, incluso hice algunos poemas, algunos que me acuerdo que era para el gringo que perdió unos dedos en la máquina, en el martillo neumático. Y me hice amigo de alguna gente, en particular de Carlos Velázquez, Carlos Alberto Velázquez, el negro Velázquez, que era guitarrista, le estaba estudiando para música, pero tocaba la guitarra, y era alguien que entendía de lo que estábamos hablando con relación al tema sindical y todo eso. Y yo le regalé el librito que había publicado en 1968. Cuarto Creciente. Cuarto Creciente. Un libro de poesía. Un libro de poesía. Y un día el negro cayó con la música de una de las letras. Se hizo canción.
se hace canción y esa canción, el poema se llamaba Yo Tengo y la canción también. Ahora al final de la entrevista la vamos a poner entera la canción para que se pueda Dale, escuchar. qué bueno, qué bueno. Y es una canción que compone la música y era un poema tuyo, ¿no? Claro, y ahí nace nuestra amistad más profunda. Él tenía tu edad más o menos, Sí, Negro Velázquez. en el 51. Y entonces, datos de él podés encontrar en el archivo de la memoria, Carlos Alberto Velázquez. Actualmente desaparecido. Sí. Pero eso, bueno, fue posterior, ¿no? Estamos hablando de 1970, 71 de haber sido. Vos te hiciste muy amigo de él. Somos amigos y conocí un señor que lo perdí de vista, después Aldo Camaño, que era folclorista. Nos invitaron al festival Aquarama en Belleville. Bueno, había un público, 6.000 personas, 7.000 personas. Y Carlos cantó esta canción y nos dieron el premio a el mejor intérprete y la mejor canción. Nos invitaron a Cosquín, pero no fuimos, ¿no? No fuimos porque era un viaje muy largo y teníamos que ir esa noche. Pero bueno, esa tuvo ese reconocimiento, ¿no? Se ve que gustó y el negro tenía una voz muy hermosa y tocaba muy lindo la guitarra. Vamos a escuchar esa canción. Y vos en esa época ya el ambiente, decía ya 72, 73, ya el ambiente político se estaba poniendo cada vez más pesado. Bueno, y ya empezás a sentir cierto, que la cosa se estaba complicando o mal, digamos. Pasa esto, ¿no? Que sí, se estaba complicando porque fíjate, en agosto, 22 de agosto, que es una fecha que también a veces está en la memoria, se produce la masacre de Trelew. Y en noviembre nos meten presos a Carlos López, no Velázquez, Carlos López, que fue el presidente del centro estudiante del Belgrano. Yo fui el vice. Con él íbamos en una motoneta y nos detienen en la ruta 9. Bueno, fuimos en cana los dos y me echan de la fábrica. ¿Año? 72, noviembre de 72. Estuvimos presos un mes y pico, con un proceso federal por tenencia de explosivos y armas de guerra, esa es la carátula, bueno. Y bueno, después salimos de ahí y cuando volví a mi casa, mi papá siempre con esa respuesta, ¿no? Nos recibió con un código civil. Y bueno, ¿y qué iba a hacer? Yo estaba procesado en justicia federal. Así que voy a estudiar Derecho. Ahí entraste a la carrera. Con la idea de hacer Derecho Laboral y meterme con el tema de la insalubridad, pero desde otro ángulo. Bueno, con esa idea. Entonces empecé a estudiar Derecho y sube Cámpora. Y me amnistían. Soy amnistiado de la amnistía del 73. ¿Verdad? Y después de eso, bueno, hay un nuevo tribunal superior, me hacen entrar en tribunales. Como estudiante de Derecho, estabas Como estudiante de Derecho, pero ya tenía un cargo como para pinche, súper pinche, pero digo, para trabajar en una Cámara del Crimen, la Cámara Octava del Crimen. Y empecé a estudiar Derecho. Siempre... ¿Seguís teniendo relación con el Negro Velázquez en esa época? Toda la vida. O sea, tenemos varias canciones, tenemos varias, algunas que no estaban en el librito, posteriores. Está bien. En el 74 ya también me había separado de la anterior novia y me puse de novio con una estudiante de Derecho que venía del maoísmo. Y yo era trozo, o sea que era medio como no muy compatible. Claro. Y en el 75, del 73 al 75, me recibí ahí, estaba recién recibido, ya vivíamos juntos con Silvia, que fue esta novia. Y en ese momento empezó la persecución de la AAA
y parte de los blancos que tenían eran los amnistiados. No me importa por qué. Entonces yo estaba recién recibido, Silvia se había recibido de abogada, y bueno, en la familia nos dijeron, mi viejo sobre todo, se tienen que ir. Él tenía gente que conocía y que, estamos hablando de 75, Sí, la época sí. que todavía no ha habido un golpe. Todavía no está el golpe. Así que con algún trámite especial, porque... Tu viejo decís, ya conocía gente que había empezado a desaparecer o que había empezado a tener problemas. No, en ese momento creo que habían matado ya a, no sé si a Silvio Frondizi. Ya era una época de crímenes de la AAA, todavía no era el gobierno. Incluso a mí el pasaporte me lo da un general que me dice, tené cuidado, no vayas a la federal a buscarlo porque es un submundo. Y me consiguió que me lo entregaran aparte. A ese nivel. Porque vos, junto a Silvia, habían decidido ya irse a México, Sí. ¿no? A exiliarse en México. Sí. Porque Estuvimos eras blanco como... intentando a España porque ella es descendiente de españoles, pero no, en esa época no se podía, es muy difícil. Y decidimos irnos a México En el 75 viajan a México. en diciembre, antes del golpe. 4 meses antes del golpe. Claro, 4 meses antes del golpe, pensando que era un tiempo que íbamos a volver. Nos fuimos muy cortos, llevamos $700 en ese momento, nada. Y antes de irme, yo le dije al negro Velázquez que se fuera conmigo, que hiciéramos eso. Y él no podía, tenía 3 nenas, la mujer. Yo le decía que ahí en México nos iba a ir bien. Mejor él que a mí, yo con mi título de abogado en México, ¿qué iba a hacer? Pero él estaba en una lucha del barrio, el barrio 20 de junio, cerca de Los Plátanos, porque habían hecho vivienda donde estaba metido en la Cabane, que era un interventor que vino después de Navarro, acá, de la gente más oscura de Córdoba, y las casas empezaron a tener fallas. Entonces empezaron a luchar en el barrio para que les reconozcan todos los vicios que tenían las viviendas. Y no sé cómo fueron a allanar la casa de un vecino y encontraron discos de El Negro, de los Huerque Mapu, que era un grupo promontonero, y canciones así de protesta. Y lo fueron a buscar y lo secuestraron. Se lo llevaron de la casa. La mujer era una maestra de primaria, la Nelly, querida la Nelly, que yo sigo siendo amigo, maestra de primaria en una escuela de monjas. La familia del padre, el padre y la de la madre, eran gente que eran policías, muchos de ellos, ¿no? Policías comunes, digamos, no estaban en términos de policía política, pero y él nunca estuvo afiliado a ninguna organización. Bueno, se lo llevaron a La Perla, pero fue eso cuando yo... Entonces se lo llevan por encontrar los discos. Claro, pero eso fue cuando yo estaba en México. Te quiero decir, ¿por qué tengo la voz de él? Porque antes de irme, con esa insistencia mía de que se fuera para allá, le pedí a un amigo que era, yo estando ya en México, profesor en la Escuela de Arte, en cine, sonidista, y que lo grabara. Y me mandó esos carretes, bien, buena grabación, carretes abiertos con las canciones que teníamos con él. Porque yo pensaba que él ahí podía venir, ¿no? A México. Era mucho más fácil siendo artista en esa época que con un título universitario. Tu intención era con esas canciones tratar de conseguirle algo allá. Pero no porque estuviera perseguido, sino para que pudiera hacer otra cosa. En una época estaba enrarecido todo. Y bueno, lo secuestran en junio. Gustavo, llegan con Silvia a México. Sí. Mundo México, otro país, un En país México, enorme. sí, totalmente. Yo antes de irme estuve con Malicha Leguizamón, que fue profesora acá en la Escuela de Letras. Nos fuimos a México. Teníamos una persona conocida que después fue muy querida mía, que Hilda Marchiori, que fue profesora acá en psicología, criminóloga, porque yo en un tiempo estuve
en esos años en el Centro de Estudios Criminológicos José Ingeniero que fundó Luis Marcó del Pont, que también una gran persona, un gran amigo que falleció ya. Y en ese Centro de Estudios Criminológicos le conocí a Hilda, y la Hilda se fue en el 72 a México. Ya con trabajo, o sea, era una persona muy destacada en el tema criminológico. Bueno, y llegamos con Silvia, fue la primera persona que nos recibió, pero no vivía en el Distrito Federal, así que buscamos una pensión en el Distrito Federal, nos quedamos en la pensión y empezamos a buscar trabajo. Me acuerdo que para mí fue muy importante Nietzsche, porque antes de, cuando salimos le digo, yo necesitaría, así hablaba Zaratustra, le decía Silvia. Y cuando llegamos a Colombia, que no pudimos entrar a Colombia más que en el aeropuerto, ¡zas! En la librería de Colombia, así hablaba Zaratustra, todavía no tengo el ejemplar de eso. Te estaba esperando ahí. Sí, y en México me encuentro con el águila y la serpiente y las metáforas de Zaratustra sobre esas cosas, bueno, que no tiene nada que ver con México, pero no sé, me hizo un cuadro ahí nietzscheano de soportar y lo que no me aniquila me hace más fuerte. O sea, ibas preparando el cuerpo porque sabías que iba a ser una experiencia, sí, digamos, del exilio. Pero tuvimos que mucha vos suerte. pensabas que iba a ser algo más breve y finalmente... Sí, más breve y en un mes estaba trabajando en Puebla. La Universidad de Puebla. Sí, ¿por qué? Porque conocimos a Pedro Pires, que todavía no lo veo, pero anda por ahí, un viejo amigo, que nos dijo que fuéramos a verlo a Héctor Bruno, también fallecido ya, que había sido diputado de la JP de Córdoba y que se fue a México porque los montoneros lo amenazaron de muerte porque no renunció cuando ellos ordenaron que había que renunciar a los cargos legislativos. Y ahí lo conocí a Héctor, que era un tipazo, y a la mujer, a Ana. Y él quería salir de la Escuela de Medicina Veterinaria de Zootecnia, escuchar. Él era un tipo con formación de abogado. Escuela de Medicina Veterinaria de Zootecnia de la Universidad de Puebla. Y me ofrecieron ese cargo, como en la parte social. Claro. Bueno, entonces, por supuesto que al mes estaba laburando. Y Bruno se pudo ir al Distrito Federal porque esa escuela de Puebla estaba a 60 kilómetros de la ciudad. Era un pueblo de 6.000 habitantes. Puebla y la Universidad de Puebla estaba en manos del Partido Comunista Mexicano en ese momento. Por eso, digamos, y te daban trabajo sin permiso de gobernación. ¿Y ahí estás con Silvia? ¿Cuánto ahí estoy tiempo? Con Silvia. No, sí, seguimos con Silvia. Pero digo, ¿cuánto tiempo están en Puebla? Porque después te vas a DF. Yo ahí era muy feliz. Ajá. En ese lugar, porque tenía una posta animal, era un lugar rural, había un mural de Juan Gerso, me acuerdo, en una capilla, en una iglesia que todavía no la habían restaurado, del siglo XVI, ¿no? Un pueblo de 8.000 habitantes. Bueno, estaba contento con la relación con los estudiantes y todo, y yo les daba Kautsky, por ejemplo, la cuestión agraria, textos. Me leía unos textos mexicanos como Roger Bartra, sociología rural, todo ese tipo de cosas, y era parte de lo que le interesaba a un estudiante de veterinaria y zootecnia. Incluso el director era un economista, el director de la escuela. Así que bueno, muy contento ahí, me dieron un tiempo completo en Puebla, en Tecamachalco, así se llamaba el pueblito, Tecamachalco. Estuvimos unos meses, pero yo tuve la mala idea, digamos, de ayudar a mis alumnos a escribir volantes, no contra la dirección, porque eran compañeros, sino volantes contra un grupo que quería apropiarse de los 300 hectáreas que le habían regalado a la escuela para hacer agronomía. Y eran lo que se llaman caciques en esa época. Bueno. O sea,
El profesor abogado argentino a estudiante veterinario de la Universidad de Puebla. Claro, ¿viste? Lo pasamos bien, los chupamos moviliza un para montón. que, claro, los moviliza para que empiecen a... Este, Te estabas empezando a meter en problemas, Me digamos. empezó a meter problemas y en algún momento en un periódico nacional, pero con un suplemento en Puebla, empezó a aparecer hay extranjeros, que no. Bueno, Silvia me dijo, no podemos estar acá. ¿Por qué? Porque además, poco tiempo antes, un grupo de extensionistas, como le llaman ellos, gente de extensión universitaria, había estado en un lugar limítrofe de Puebla que se llama Tlaxcala, y habían ido a trabajar con sus disciplinas, eran biólogos y qué sé yo. Y el cura de San, no me acuerdo el nombre ahora, un santo del pueblo, dijo que venían los judas comunistas. Y hubo mutilación, linchamiento, fue una cosa brutal. Y nosotros vimos una película que se llamaba Canoa, así se llamaba el pueblo, ¿no? Canoa. Y otro día, el director de la escuela fueron a ocupar la tierra con un tractor, que son esas 300 hectáreas, tiroteo, le quedó una bala incrustada a él, a otro de mis alumnos le había rozado la cabeza, ¿viste? Bueno, vamos, nos fuimos. No teníamos permiso de gobernación, que era lo que te dan permiso para trabajar legal. Y ya me habían mandado una intimación. Nos fuimos a decir, se fueron de Puebla. Nos fuimos al pueblo, al DF, Al sin DF. nada. Por ahí la gente de la universidad estaba media contrariada con que nos íbamos, porque estuvimos semestre. Pero bueno, nos fuimos al DF sin trabajo, y en el DF, gracias a este amigo Rudy Bradney, que había llevado la música de Carlos, me conectó con otra gente que estaban haciendo audiovisuales. Contenido audiovisual, digamos. Claro, y había argentino, pero dirigido por un mexicano, ¿no? Que era un capo, un tipo muy creativo, Alberto Ríos Salay, apellido mexicano y húngaro. Y bueno, y entré ahí. O sea, pasás de la escuela de veterinaria al crear contenido audiovisual Sí. en México. Sí. ¿Y cuál era tu rol ahí en...? Hacer los guiones. Tenía que hacer la investigación, claro, y el guión. Freelance. De entrevistas, digamos. Freelance. No, era un guión para hacer... Los audiovisuales en esa época eran con diapositivas, y eran lo que se llamaban los carruseles de Kodak, que teníamos 2 carruseles que tenían mini Q, se llamaba disolvencia, no había nada de video. Disolvencia, musicalizados, con una locución de un actor amigo nuestro, que era muy buen locutor, musicalizado sobre todo por Adalberto, que era muy bueno para elegir la música, y una cantidad de fotografías que no te dan ni idea de lo buena que era. Llegamos a tener un archivo de 80.000 diapositivas seleccionadas, tiraba a la basura todo lo que tenía un defecto, ¿no? Y bueno, y empezamos a hacer audiovisuales. El primero que hice fue sobre salud en México. Había un plan de la Universidad Nacional Autónoma de México que era alternativo a la medicina tradicional. Y bueno, y entrevisté a la gente que estaba en eso, lecturas, qué sé yo, y bueno, y pegó. Así que ese fue mi primer trabajo pago. Había una inquietud política, digamos, en el contenido también. Y bueno, Adalberto quería llegar en un tanque de guerra de Estados Unidos. Claro. Ese era el objetivo de máximo. Pero bueno. Y ahí en DF, ¿cuánto tiempo estás? En el DF Silvia? Ya ahí nos quedamos. Ahí sí nacen tus hijas. Mis hijas nacen en el 79. Ah, bien. Todavía faltaba un periodo. Yo trabajé en los audiovisuales entonces en el 77 una parte, 78, y ahí viene otro cambio también, porque se abren concursos en la universidad. Marcó del Pont ya se había exiliado, él me había despedido acá
nos vemos pronto, pero nos vimos pronto en México, le quemaron el estudio, o sea, realmente no tenía sentido que se quedara. Y entonces me dice, hay concurso, qué sé yo, y mis viejos, que fueron de visita, Silvia y Margot Pont, concurso universitario. Claro, porque yo viajaba con esos audiovisuales. Conocí México, pero bueno, Silvia estaba ahí, ya venían las nenas, no sabíamos qué debía pasar, pero bueno. Entonces me presenté en los concursos y gané, desgraciadamente. Entré a trabajar en la Universidad Autónoma de México. La UAM. No, la UAM, Sí, sí. Universidad Autónoma de México, Unidad Capozalco. ¿Y el concurso era en qué cátedra? ¿O en Era qué la cosa? cátedra de Teoría General del Derecho. Bueno, ya ahí, De Teoría General del Proceso. ya ahí ya estabas un poco en tema, digamos, de tu Y formación tuve de que estudiar, abogado. y también gané otros concursos en la UNAM. Ajá. Ahí lo conocí porque fue jurado al Bebe Rigui, que es el tipo que fue el ministro del Interior de Cámpora, que largó los presos y donde viene la amnistía, ¿no? Así que imagínate ese encuentro. Claro. También exiliado. El que te había dado la amnistía a vos, lo encontrás en México Sí, después. exiliado. Pero- Bueno, y ahí entré a la universidad y empezó otra vida en el 79, el 29 de mayo del 79, ya estaba en la universidad, ya tenía amigos, nacieron mis hijas, esperábamos uno o una, y nacieron dos, Mellizas. mellizas, Natalia y Andrea. Natalia y Andrea. Así que fue un acontecimiento vital para mí esperar, porque nos enteramos el día del parto, en el parto. Acá hay uno más. Sí, el médico me dijo a la mañana, porque era lo que se llama parto psicoprofiláctico, sin anestesia, donde yo participaba, tuve que hacer ejercicio acompañándole a Silvia, pero acompañada, no sé nada, o sea, el hombre ahí, un adorno, qué sé yo, pero estaba ahí, Ajá, dándole la mano, y el médico dijo, señora, relájese que viene otro niño. Así, de golpe. Qué locura. Bueno, fue una cosa hermosa. 79. En 1979 nacieron Natalia y Andrea. Teníamos todo preparado para uno sola. Y ahí, vos ya estás en la universidad, ya ahí nacen tus dos hijas, y estabas bien en México, digo. Sí, en la escuela de Derecho, en la facultad de Derecho, no sé, una facultad, era un tipo, sí había facultad en la UNAM, pero en la UAM era otra concepción también, era, incluso la teoría general del proceso no existía acá, nadie la enseñaba. Y me adelanto un poquito para... ¿Cuándo empiezan a pensar en volver de México? O sea, termina el proceso, vuelve la democracia en Argentina en el 83. Sí, yo estaba súper insertado en México, en la universidad tenía un tiempo completo, era adjunto de Santiago Oñate Laborde, un amigo muy querido que todavía estamos en contacto. Y también además había hecho una maestría en ciencias penales en un instituto también que se había fundado ahí, ya había hecho la maestría. Tenía estatus de investigador, tenía todas las condiciones, incluso me estaba preparando para una beca en Alemania. Pero justo esto venía, claro, y si yo usaba la beca tenía que estar en México, no podía salir de becario y volver a otro país. Era contrario a la ética, además, no sé si había una ley, pero tampoco no había ninguna ley, era como que no tenía, estaba mal. Y justo venía la democracia acá, después de la derrota de Malvinas, la debacle del gobierno, se presentó Alfonsín, y bueno, ahí decidimos volver. Y estábamos bien en México, la verdad. Por ejemplo, mis padres y los padres de Silvia no querían que volvieran. Pero volvimos, porque yo... ¿Vuelven en el año 84? 83. 83, todavía. Ella había vuelto en el 82 con las chicas
pero después en el 83 fue el regreso definitivo. Ya se podía, ya era otra cosa en Argentina. Todavía no se habían ido los milicos, pero se respiraba otro aire, digamos. Se respiraba otro aire. Y había mucha expectativa, ¿no? Claro. Primavera, o sea, algo que estaban haciendo. Todavía no sabían qué iba a pasar porque todavía no se había dirimido entre Luder y Alfonsín. Yo quiero reconocer además otro tipo, además de Luis Marcol Pont, muy importante para mí, que era Roberto Bernengo. Roberto Bernengo era un porteño, exiliado, aunque él no lo reconocía, había sido del MID, pero lo echaron por admitir marxistas en su cátedra de filosofía del derecho de la UBA. Un tipo, una mente privilegiada, un tipo con muy buena formación en filosofía, y él me ayudó un poco a ir saliendo de la dogmática jurídica, que era lo que yo hacía, porque estaba en la disciplina jurídica así. Y mi tesis ya tenía influencia de todo eso que estaba viendo él. Y entonces ahí empecé a buscar otras cosas. Entonces te decía hace un rato, la frontera epistemológica conmigo no me importaba, digamos. Entonces empecé a trabajar en cosas que los abogados no conocían. Estadística, pruebas de fiabilidad estadística, estudios de campo, de funcionamiento del sistema penal, y sacamos un libro con Klaus y con otro amigo, Abraham Nadesticher, los dos han muerto ya, que era sobre la duración del proceso penal en México. Y hacíamos un estudio de los presos sin condena en las cárceles de lo que se llama prisión provisional en México, y los factores, ahí empezamos a estudiar, yo empecé a estudiar, el Klaus conocía todo eso, análisis factorial. Con Abraham Nadesticher manejaba en esa época las computadoras, nada que ver con lo que es ahora. Eran una computadora central y algunas terminales en la universidad o en el instituto para tarjeta perforada. Te hablo de otro mundo. Sí, ahí empieza tu interés un poco por mezclar esto que decís, ¿no? No hay fronteras epistemológicas, un poco... Hacer estudios empíricos sobre el derecho. Eso, informática, estadística, derecho. Claro. Me quedo con eso y te traigo otra vez a tu vuelta a Argentina, porque eso tiene mucho que ver también con tu inserción, digamos, cuando llegas acá, que ya venís con todas esas inquietudes de allá. Exactamente. Y volvés en el 84, hay una pregunta que tiene dos caras. ¿Cómo ves, o sea, cómo sentís Argentina cuando volvés, en términos generales, y cómo te reinsertás académica y profesionalmente en tu entorno, digamos? Bueno, ¿no? Vuelvo a Córdoba, porque quería estar cerca de mi familia. Había nacido Emiliano el 19 de diciembre, Alfonsín subió el 10 de diciembre. ¿Tus hijas tenían 5, 6? Y mis hijas tenían, eran de 79, de 84 años. 4 años. Y Emiliano recién nace. Emiliano recién nacido. Una época muy feliz en lo personal. Mis viejos vivían, los padres de Silvia también. Y yo busqué en Córdoba insertarme, pero era muy difícil acá. Primero que no sabían lo que era una maestría que yo traía como posgrado, pero además, viste, esa cosa muy de trenza, a pesar de que yo tenía contactos. En ese momento hay un clima de reforma, digamos, y sobre todo intelectual muy interesante, ¿no? Claro. Los pensadores empiezan a juntarse con los juristas y empiezan a tratar de pensar la nueva Argentina. Exactamente, en una época así de sentimiento de que estábamos construyendo algo importante, ¿no? Y te querés sumar a eso de alguna manera, y Buenos Aires empezar a tener contacto. Pero más bien. Pero lo que pasa es que primero me nombran, fíjate vos, director de administración en el Ministerio de Educación de la Nación, cargo altísimo, el más alto del escalafón, para que trabajara en los temas legislativos. En esa época, yo no era becario, entré a la carrera como investigador, asistente, pero con un proyecto, ¿viste? Un proyecto que estaba vinculado a lo que en ese momento estaba en ciernes, en la época de Alfonsín, que era un nuevo Código Procesal Penal de la Nación,
que quería introducir la oralidad en el sistema nacional, porque era escrito. Y Córdoba tenía el sistema oral desde 1939. Los famosos juicios orales, digamos, No que hoy en existía. día son habituales, Claro. en ese momento no. Era todo escrito. Entonces, mi proyecto fue hacer un estudio comparado entre Córdoba y Buenos Aires. Y bueno, lo aceptaron, entré con CONICET como asistente. Creo que el director fue en ese momento Manamud Gotti. Y eso fue en el 84. Bueno, empecé a trabajar en eso. Tuve un subsidio del Consejo para la Consolidación de la Democracia en ese momento, que también Nino tenía que ver con eso. Vos en ese momento tenías 34 años, 35. Y sí, en 19... O sea, eras re joven y ya habías tenido 35 años tenía. un montón de vueltas, ¿no? Pero... Y ahí ese proceso de investigación, viajás mucho a Buenos Aires, te instalás allá. No vivía en Buenos Aires. Viajaba y como hacía el estudio Córdoba-Buenos Aires, tenía gente que yo contraté para hacer encuestas. Y en esa época yo ya había sacado un librito. Mirá, me había ayudado Ana María Alderete en estadística y después, gracias a Víctor Rodríguez, conocí a Zenón Pereira, que trabajaba en el Observatorio Astronómico y que era el experto en trabajo informático. Todavía no existían las PC, estábamos en otra época. Y había que programar. Claro. Tarjetas perforadas, me Sí, imagino. había que programar. Y entonces yo armé todo el tema con los encuestadores, porque era estudiar los casos en los expedientes de los tribunales, lo mismo en Córdoba que en Buenos Aires, y un tema central era la duración del proceso, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, fue un estudio comparado donde, te digo, saqué un libro que se llama El mito de la no impunidad, que tuvo mucha recepción en ese momento por alguna gente, entre ellos Julio Mayer, que era el autor del Código Procesal Penal, y me hicieron entrar en la comisión de reforma del Código Procesal Penal para hacer la investigación que sustentara el proceso de reforma, que tenía adversarios por todos lados, desde los jueces, los fiscales, los juristas. Y Mayer, bueno, era un tipo innovador en eso, un capo el viejo, también murió. Ahí un poco es como una continuidad del trabajo que habías empezado en México, de tratar de buscar unos modelos estadísticos, matemáticos. Todavía era los trabajos estadísticos comparativos de los factores que intervenían en el proceso, la duración, el perfil de cada tipo. Pero gracias a Zenón Pereira, él me dice, ¿por qué no hacemos una simulación? ¿Tenían algún software, algo que se podía usar? Claro. Y Zenón dice, hagamos un modelo. Bueno, entonces empezamos, yo lo que tuve que hacer es traducir el lenguaje jurídico a un lenguaje que es el de Jay Forrester, que es una forma de modelización, no numérica primero, sino de variables de flujo y de nivel, y variables de latencia, una serie de cosas así. Se usó en el Club de Roma en 1950, el modelo del mundo que hicieron. Bueno, yo utilicé ese tipo de esquema para hacer un modelo del sistema jurídico penal, el proceso penal, ¿no? Nuevo, el que estaba haciendo Mayer. Y después venía la traducción matemática de eso, que, bueno, Zenón era el encargado, que es variable de flujo, cuántos casos entraban a este nivel, cuántos pasaban a este nivel, todo lo demás, flujo y acumulación, y todo ese tipo de cosas, con una escala de tiempo. O sea, el objetivo de eso era mostrar que de la enorme cantidad de casos que entran en el sistema judicial, los que se resuelven son Todavía muy no, poco. todavía era mostrar el modelo de Mayer, que era el código para el que yo estaba trabajando. Cuando le dijimos a Mayer, tenemos esto, que todavía no era, o sea, era numérico, había que interpretarlo con curvas, ¿no? Dice, yo te pedí
una carreta y vos me trajiste un motor explosión, me dice, así enojado. No le dieron pelota. Pero en poco tiempo se fue al diablo el proyecto de Mayer, porque terminó antes Alfonsín, ya había sido la evidencia de vida. En ese año, haciendo el sistema informático para Mayer, yo me infarté, el año 88. Y bueno, pero no dejé el trabajo, sino que lo recuperé. Bajaste un cambio, digamos. Sí, cambié algunas cosas, pero me quedé en Buenos Aires todavía con mi familia y a final de año ya nos volvimos. Se había terminado el proyecto, ya Alfonsín cayó en el 89 y Menem dejó que se perdiera el estado parlamentario. Entonces, se acabó. Yo volví a Córdoba y, bueno, estuve trabajando vinculado con el Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Alberto Binder, también, que es otro amigo, con Alberto Binder en el INESIP, como es la sigla, y conseguí algunas asesorías fuera del país, porque ellos estaban promocionando el proyecto Mayer en diferentes lugares latinoamericanos. Así que bueno, en esa época me defendí, tenía el sueldo de CONICET, que no me alcanzaba en ese momento, y bueno, pero conseguí autorización para hacer este tipo de cosas. Y digamos, ya volvés a Córdoba, seguís haciendo estas investigaciones de modelización y el sí, cruce con informática. ¿Y de qué año estamos hablando? 89, no. 88, 89, sí, porque sí, a Córdoba vuelvo a final del 88. Te quiero preguntar por tu inserción acá en la facultad, digamos. Es en Falta. Y entré en el 91. Bueno, un par de 90, años sí. Después entras acá en Claro. Filosofía del Derecho. Por concurso, Filosofía del Derecho. Yo cuando volví de México, esto tengo que decirlo también porque es importante incluso para la historia de la escuela, todavía antes de que entrara todo el mundo a la universidad, 1984, entré a formar parte de un grupito muy selecto y muy hermoso que había en Córdoba, que era Horacio Faz, Aaron Sal, Víctor Rodríguez, Patricia Morey, otros más jóvenes como Marisa Velasco, el Pastor Montoya, que era en pareja en esa época, el Hugo Franco, que era un tipo que murió ya, pero también un tipo autodidacta. José Ahumada. Bueno, me olvido de algunos, seguramente. Y justamente otra de las entrevistas que estamos haciendo es a Víctor Rodríguez, que contó un poco la historia de aquel grupo que también... Claro, era un grupo de epistemología. Me interesó mucho, estaba Ricardo Caracholo, que era de Filosofía del Derecho, y era un miembro de este grupo muy activo. Bueno, y yo entré ahí, así que eso fue una época... Esos fueron ahí tus primeros contactos de gente que después terminan siendo, la mayoría de ellos, docentes de la Escuela de Filosofía. Eso, por eso te digo, una historia muy rica esa, ¿no? Y bueno, ahí estuve compartiendo con ellos hasta que del Chachín, Urtubey, no me quiero olvidar de él tampoco. Sí, ese grupo... Profesor actual titular de Lógica. Empezaron a entrar a la facultad. Y yo, muy cómodo vos, porque esto de los límites epistemológicos era gente interdisciplinaria, totalmente, que trabajaban temas, se sentaban... Y las cosas que yo hacía les parecía bien, interesante. O sea que, Zenón Pereira estuvo en alguna de las reuniones, pero no asistía mucho. Perdón, y en el 91 entras a la Facu, digamos, y en Filosofía del Derecho, que es la época del primer número de la revista Nombres, como sí, entro en el 90, creo. 90. Pero yo entro para Filosofía del Derecho, lo que pasa es que antes de eso lo conocí a Oscar del Barco, que estaba dando acá, tenía la mitad de su tiempo en historia, la mitad en filosofía, daba filosofía política, y
estaba con Carlos Longini, Diego Tatian y Sergio Sánchez. Esos eran sus 3 mosqueteros, ¿no? Y yo ya lo conocía el Oscar, pero lo conocí por el Sergio Schmuckler, que le pasó un texto que yo había escrito que se llamaba La rebelión de Caín, una especie de, yo le llamaba ditirambo, porque estaba muy nietzscheano. Bueno, y parece que no le pareció mal, qué sé yo, y le dijo, bueno, que, viste, Oscar era, tampoco no podías caer ahí, sino que alguien tenía que presentar o de alguna forma tenía que llegar, y bueno, el Sergio Schmuckler fue el amigo que me conectó con él a raíz de ese escrito, y yo en esa época estaba todavía con mucha formación jurídica. Empezar a conocer el mundo intelectual de Oscar fue fantástico para mí. Yo me había ya vuelto a la pintura a fondo después del infarto. Antes siempre pintaba, qué sé yo, pero ahí estaba. Y eso fue, creo, el tema de más unión con él, además de las conversaciones intelectuales. Y una cosa que aprendí de Oscar, que yo lo reivindico como un aprendizaje filosófico y de la filosofía como modo de vida, era la caminata. La caminata, qué importante, ¿no? Con él hacíamos caminatas en la ciudad, en el campo. Y bueno, empecé a conocer autores que eran totalmente desconocidos para mí, ¿no? O algunas referencias, por supuesto Nietzsche sí, pero otra manera de ver a Nietzsche. En esa época Sergio Sánchez estaba hasta filológicamente estudiando en Nietzsche. Fue una época muy, muy linda, fuera del ámbito propiamente de la escuela. Lo que pasa es que vivíamos, por eso te digo, con ese ambiente no de investigador profesional, sino de intelectuales. Entonces nos juntábamos a hablar, eso que dice la introducción esta de la revista Nombre, a conversar diferentes temas en el campo, con la caminata con Oscar. Y bueno, para mí, después de Bernengo, como te conté, en Filosofía del Derecho, fue un tipo muy importante, el segundo referente intelectual para mí fue Oscar. Fuera, te digo, los otros del grupo de epistemología, todo tipo de primera. Pero con el Oscar yo encontré algo que me enriqueció mucho, a mi juicio, ¿no? Y sobre todo su manera de ver lo que era la filosofía. Incluso atreviéndose a hablar de filosofía poética, no analítica, donde yo venía de la filosofía analítica, ¿no? Pero yo alternaba las cosas en la escuela de filosofía, en los congresos de filosofía en Vaquerías con Caracciolo, el grupo, el Hernán Bouvier, Juan Llosa, otro amigo, bueno, más jóvenes. Y en esa época, bueno, compartías ahí, decís, con Oscar del Barco, empezás a tener otras lecturas, otras filosofías, digamos, que empezás a conocer, y bueno, compartís con él, como decías, también la afición por la pintura. El cuadro por ejemplo, es un cuadro tuyo, sí, que, bueno, también Oscar del Barco pintaba, y este en particular es un cuadro de los... ¿Cuándo lo pintaste este? Este lo pinté hace 3 años. Pero lo quería traer hoy porque tiene mucha referencia con las movilizaciones, con la semana que estamos viviendo. Semana de la Memoria. Semana de la Memoria. Y de alguna forma refleja lo que es una manifestación, una visión plástica, ¿no? Y también la poesía, digo, ¿cómo pensás hoy? Supongo que ahí, en ese momento que estás contando, se te abrieron muchas puertas intelectuales al cruce entre filosofía, arte, poesía, pintura. ¿Qué hay ahí que un poco es otra fase de tu vida intelectual? Que la que habías tenido en México y los primeros años acá, que era más ligada a la filosofía de derecho, quizás a la modelización, sí, a la cuestión informática más epistemológica, y acá aparece otra cosa, pero vos siempre pintaste. Escribí poemas. Pero digo, ¿cómo pensás hoy en día ese cruce? ¿Qué es la filosofía en relación a la poesía, al arte, a la pintura?
¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en ese nudo? Es difícil decirlo. De lo que no se puede hablar, mejor es callar, decía Wittgenstein, pero yo digo que de lo que no se puede hablar, mejor es pintar, mejor es silbar, mejor es bailar. Y también escribir poesía, digo, eso es lo que encontré en el Oscar Cosas. De alguna forma, y lo digo como paradoja, hablaba de lo que no se puede hablar, hablaba de lo que no se puede decir. No sé si conoces algo de la obra poética de él, pero ¿qué conexión veo? Y simplemente una conexión vital en mí, donde siempre el modo de vida ha sido más importante que el medio de vida. Por eso tal vez esos cambios, siempre más que el medio de vida, que está vinculado a un curso profesional, siempre me interesó más el modo de vida. Y creo que eso más o menos lo he llevado, por supuesto que siempre adaptándome a las exigencias del momento y todo lo demás, pero creo que lo he llevado bien hasta hoy porque estoy en el lugar que quiero estar, viviendo en un lugar que fuera de la ciudad. Bueno, esa es otra historia también. Bien. Me gustaría decir, bueno, finalmente has sido profesor de Filosofía y Derecho de la Escuela de Filosofía durante muchos años, de Filosofía de las Religiones también. En algún momento se jubiló el titular, el profesor Pérez, no sé si no tenía relación con él y en general en esta escuela renovada que empezó en el 84, el de Pérez era un cuerpo extraño, para decirlo así. Vos no lo conociste, pero catequista. Y como es una escuela atea, básicamente, que ateo mal, lo digo en un sentido mal, ateo que no le da importancia a la religión como un tema resuelto, y yo había trabajado en temas jurídicos ya en ese momento, vinculado al tema religioso, teología política, que es una de las ramas, digamos, de Carl Schmitt y todo lo que entra en la filosofía del derecho, me lo dieron a mí. Pero no porque yo me la haya ganado con algún mérito, ni porque la escuela la considerara importante, creo que al revés. Pero para mí fue también otro flash entrar a filosofía de las religiones. Porque siempre me inquietó el tema de los mitos, de las creencias, del modo en que se mueven eso que llamamos religiones, que también es un tema, la palabra religión no abarca todo eso que llamamos religión hasta el budismo, que no es religión. Pero una vez los profesores forman la cátedra y otra cosa las cátedras forman a los profesores. En este caso, y entrar a ese espacio te ha dado la posibilidad para mí, por supuesto que tenía lectura y qué sé yo, pero me puse a estudiar con pasión. En ese momento también todavía estaba en un grupo de investigación con Patricia Morey, y un tema importante para mí fue lo que se llama la conexión micro-macro. Y un ejemplo de lo micro-macro es el juicio penal, que siempre está circunscrito al caso, micro, pero al mismo tiempo genera un lazo con lo macro, que es la recepción social de eso, y lo vemos todos los días. Así que me había metido mucho en eso también. Y ahí estudiábamos un autor que se llamaba Randall Collins, que hablaba de los rituales, precisamente. Los ritos vinculados para mí, con los mitos. O sea que todo eso me ponía muy en contacto con el mundo de los religiosos que me interesaba. Y formé un grupo, digamos, una cátedra, entre comillas, con gente muy linda, la Nati Lorio, estaba la Sole Croce en algún momento. Bueno, finalmente te jubilás, digamos, de 2013. La escuela 2013, en Cátedra de Filosofía de Derecho y Filosofía de las Religiones. Y CONICET. Y de CONICET. CONICET que entraste en aquel momento y permaneciste hasta ahí. Decías recién que estás viviendo, que
estás donde querés, que estás viviendo donde querés. Me gustaría terminar un poco la entrevista con una reflexión, pedirte alguna reflexión sobre la actualidad política del país, del mundo, y un poco sobre tu presente. Me imagino que estás pintando, que estás escribiendo, pero en ese orden, ¿no? Primero, ¿son tiempos muy, muy singulares, muy particulares o no? Seguramente. Porque has vivido compartimos eso, y la expresión shakespeariana que se usa mucho, el mundo está fuera de quicio. Bueno, sí, todo eso. ¿Ves algo nuevo en lo que está pasando? Sí, o es cosas viejas con otros formatos? Yo pensé que íbamos a tener para ahí, por vos, como por tu formación misma, el diálogo el cambio de época que hemos vivido desde donde yo vengo hasta ahora. Es otro mundo, verdaderamente cambio de época, no época de cambio. Con podría decirte un bamboleo, un estremecimiento, una locura colectiva a nivel mundial que se produce porque son muy rápidos los cambios, muy lenta la adaptación y muy paradójica a veces las cosas que pasan, lo que se llama desarrollo desigual y combinado, que es una expresión de Trotsky. Eso, ¿no? Que de golpe tenés el arado de mano al lado de los cables de alta tensión. Y la informática junto con el tipo que está pescando con una cañita. El algoritmo y el carrero. Todos están conviviendo muchas épocas al mismo tiempo. Tengo una visión, te diría, pesimista, hace muchos años. Una visión pesimista, pero no, te diría, hacia la eternidad, pero sí hacia lo que históricamente podemos ver, digamos, el horizonte histórico. A veces me crean algunas esperanzas pensamientos como los de Edgar Morin, que en alguna época esperaban un cambio epistemológico y un cambio... Un teórico de la complejidad, ¿no? Una mutación. O, qué sé yo, Bifo Berardi, contemporánea todavía. Que también tiene una mirada bastante pesimista. Sí, pesimista, pero también cree en la posibilidad de una metamorfosis, de la oruga que se transforma en mariposa, de alguna forma, que no podríamos controlar. Pero son maneras de, digamos, de mantener abierto algo, pero sobre todo el arte. Para mí es en la pintura, en la música, en la poesía, en la danza, en los diferentes géneros artísticos que se presentan. Ahí está lo abierto, la resistencia, y bueno, los días que estamos viviendo son días realmente muy oscuros, y tengo la problemática que a lo mejor muchos tenemos de que vivo en un micromundo casi paradisíaco, mis afectos, el lugar donde vivo, sabiendo que estoy en un mundo horrible. Y como la física, que no puede unificar las teorías cuánticas con la cosmología, a mí me pasa igual, no puedo unificarlo. O sea, si lo pienso a nivel de lo que está pasando en la humanidad, casi te diría me vuelvo misántropo, ¿no? Misántropo pasivo, en el sentido de retirarme, no de hacer daño. Pero si miro lo que vivo cotidianamente, bueno, Hölderlin, poéticamente vive el hombre, ¿no? Así dice Hölderlin, y así me identifico. Así que eso, en esa dualidad estoy, que supongo que muchos estamos, ¿no? Tratando de no caer en el individualismo aislacionista, sino, a pesar de que estoy viviendo fuera, bueno, sigo teniendo diálogo, contactos, lectura, viviendo también algo de la vida intelectual, podríamos decir así, pero no estoy militando. Participo en algunas marchas, por ahí con algún dibujo, pero nada más. No encuentro un lugar que podría decirte de militancia. Los partidos son demoledoras de la personalidad, son sectas, y bueno, y hay que tener ambición de poder para estar en la política. Y yo no tengo ambición de poder. Entonces, incluso una cosa que me gustó de la filosofía desde el comienzo, que es una idea kantiana,
porque Kant para mí es un prócer también, no manda a nadie y no obedece a nadie. Eso es lo que la filosofía es, libertad, pensamiento libre. Libertad en serio, no de las cosas que están hablando hoy. Eso. Para cerrar, siempre hacemos, el ciclo se llama La mosca detrás de la oreja y hace alusión es una suerte de metáfora de qué temas o qué inquietudes siempre te están de alguna manera asediando, como una mosca que uno se saca pero vuelve desde que uno fue joven hasta hoy, y que en tu caso ha sido una trayectoria muy, muy vasta y muy importante, interesante. Y entonces preguntarte eso, Gustavo Casafoc, ¿cuál es tu mosca detrás de la oreja? Y creo que, yo te decía, la filosofía como un modo de vida. O sea, la cuestión del modo en que vivimos, más que el medio que nos permite vivir, es lo que siempre ha sido central y que es lo que te perturba muchas veces, porque te digo, cuando te cuento mi historia, que me sacaron de mi carrera de arte, para decirte así, me mandaron a derecho, me mandaron entre comillas, de los audiovisuales, que era también arte, me mandan a los concursos. Bueno, siempre como, esa es la mosca, ¿no? Como que siempre esa cosa de que se quiere normalizar al individuo y se resiste, ¿no? Eso es como molesta, esa es la mosca. Siempre hay una metáfora con la mosca que seguro que conocés, porque también es súper conocida, la mosca en el frasco de Wittgenstein. Sí. Bueno, creo que salir del frasco tiene que ver con el modo de vida, para mí. Eso es muy personal, no se lo aconsejo a nadie. Y sí, creo que eso es. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por venir. Yo tengo un pozo de estrellas que guardo en el corazón, los robe a las noches bellas y quiero hacerlas canción. Yo tengo espigas de trigo que las robé a un labrador